Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Amphibia de 2019 a 2022. Temporada 1. Esta primera temporada empieza a presentarnos todo lo que veremos a partir de aquí en la serie, tanto los personajes, el escenario principal y las situaciones que acompañarán a estos, aunque tal vez no goce de muchos episodios importantes, por eso mismo de que apenas está empezando a presentarse todo lo que veremos y también tener bastante relleno como el resto de la serie, pues no deja de ser importante e interesante para ver la estructura que tendrán casi todos los episodios y sus segmentos obviamente, empezando precisamente con Ann o la Bestia y un amigo de verdad, los cuales comienzan precisamente en Amphibia, un mundo que aparte de tener una luna de color rojo, está poblado por anfibios antropomórficos que hablan, haciendo énfasis primero en las ranas. Una de ellas se va al puñetero bosque en medio de la noche, algo nada recomendable en esas tierras, como veremos mucho la verdad, y allá acaba encontrando algo que ahorita veremos, ya que además de ver un poco más de las costumbres de ese poblado llamado Bosque Verruga, conocemos un grupo de protagonistas para la serie, la familia Plantar, conformada por Sprig, Hopedaya, más conocido como Abuhob, y Polly, destacándose entre estos tres el propio Sprig, no solo por las idioteces que hizo y hará a lo largo de la serie, sino por ser el más importante, empezando porque luego de que el que vimos describa la cagada que vio en el bosque, pues va nuestro querido Sprig para pretender capturar a esa misma mierda de nuevo en medio de los peligrosos bosques de esos lugares, aunque dicha bestia entre comillas resultó ser solamente una chica humana desgarbada que estaba escapando de una mantis religiosa gigantesca, salvando in extremis al propio Sprig, lo cual sería el inicio del dúo protagónico para la serie, con este mismo y ella obviamente, la cual por cierto es Ann Bunchoi, nuestra protagonista principal, pero mientras el puto pueblo, incluyendo a Abuhob y Polly, planifican un linchamiento, pues la misma Ann ya se describe a sí misma al venir de otro planeta y no saber cómo carajo volver al mismo, hasta que le cae el otro contingente que habíamos visto que la acaba capturando, aunque precisamente en ese momento acaba llegando la puñetera mantis de antes y otra más, lo cual le hace a Sprig devolver el favor a Ann y por poco lanzarse a una muerte segura de no ser por esta misma, incluyendo en esta parte un spoiler muy sutil de lo que se verá para después, por lo que al deshacerse de la verdadera amenaza y para que no la boten del lugar básicamente, los Plantar aceptan la responsabilidad de cuidar a Ann por bastante tiempo, al no tener ninguna posibilidad de salir de ese valle por al menos 3 meses, viviendo con estos en su sótano, que aunque no parezca tanto, pues mínimo no está a la puñetera intemperie con tanta idiotez potencialmente mortal. Ya en el final de este segmento y el principio del otro, muestra la misma Ann el objeto más importante para la serie en general, una caja de música, la cual fue la cagada que precisamente transportó a ella y sus amigas, Sasha y Marcy, a ese lugar luego de haberla robado, ya que básicamente la amistad que tienen esas tres no es un ejemplo a seguir, deja tú este delito que las llevó a ese peligroso mundo, sino es que se pisoteaban entre las tres por egoísmo, indiferencia y más mierdas que se describirán a lo largo de varios episodios, particularmente hacia la propia Ann, pero mínimo nuestra protagonista no se sentirá tan sola en su estadía en ese mundo, al ser Sprig básicamente su nuevo amigo y compinche número uno para las idioteces que hacen a costa de sus vidas, mientras esta misma aguardará para volver a reencontrarse con ellas, aunque si Ann la había pasado más o menos mal en sus primeras noches en ese mundo, pero mínimo ya está en otro lugar mejor y hasta con nuevas amistades, pues Sasha no corre con la misma suerte, al ser prisionera de un sapo misterioso en la quinta chingada, algo que será bastante importante para después. Una vez finalizado este episodio, como les dije, esta primera parte de la temporada, o más bien casi toda completa, no hay muchos episodios con cosas a destacar muy fuerte, principalmente siguiendo una misma fórmula, donde Ann y Sprig, o a veces con alguien más, se meten en problemas casi mortales, la mayoría de ellos por malentendidos, pero mínimo esta fórmula les sirve también para fortalecer su amistad, además de también para nosotros darnos entretenimiento, obviamente, conocer más estos personajes, algunas costumbres todas rancias dignas de ese pueblo de mala muerte y también de la civilización de ese peligroso mundo. Principalmente estas partes a nuestra protagonista le invade constantemente la nostalgia, compartiendo algunas de sus vivencias con los propios Plantar, fortaleciendo de paso su relación con esos tres en general. De que lo haga algunas veces con manipulaciones o comportándose como una auténtica hija de puta es otra cosa, o también esto mismo lo hace los Plantar, pero mínimo el objetivo sí se cumple. Después de eso ya realmente nos tenemos que trasladar un poco más adelante para empezar de nuevo con cosas más importantes, no solo para ver más cosas de los propios Plantar, sino para precisamente que nuestra protagonista se pegue más con este nuevo entorno, tal vez no de la mejor manera, por su modo de ser muy de la tierra obviamente, lo cual hasta casi orilla a los cuatro a pendejadas que casi los matan porque Ann es más estúpida que una piedra al no expresar básicamente sus molestias como una persona normal, pero mínimo dichas experiencias peligrosas hacen esa tarea al final del todo, lo cual sería las bases para que la misma Ann precisamente se convirtiera en otra miembro de la familia Plantar. Ya luego de ver que apenas, quién sabe por qué, le diga a estos tres acerca de la caja de música, se nos revela realmente que Abuhob sabe más de lo que dice, acerca de dicho artefacto que
realmente es la caja de la calamidad, nombrecito que se explica por algunas cosas no muy buenas que digamos. Ya después de este segmento bastante interesante, volvemos un poco a la programación habitual, demostrando que el relleno de la serie, por lo menos en esta primera parte, sí llega a ser entretenido, pero no deja de ser eso, limitándose a darnos algunos datos esporádicos por aquí y por allá de los propios Plantar, y demostrar de paso una de las mayores carencias iniciales de Anne, que en momentos llega a ser una persona que se preocupa por sí misma y a Dios muy buenas. Y digo iniciales porque justamente en la mitad de la temporada tenemos a uno de los episodios más importantes, al ser ambos segmentos bastante interesantes. En Impuesto Batracio trata uno de los puntos que ya se había visto previamente, no solo de que Anne está asimilando precisamente algunas costumbres de Anfibia, sino que pues a pesar de llevar aproximadamente un mes y medio atrapada en Bosque Verruga, pues la gente de ahí la sigue tratando como un bicho raro. No digo que no lo sea, porque de hecho sí lo es, pero pues las ranas de ese lugar no contribuyen mucho a que la moral de esta misma esté por los suelos. Aunque Abu Hop predice un poco el futuro de este mismo segmento, ya que en su búsqueda de obtener un poco de respeto coincide justamente con la llegada de unos sapos al pueblo para recaudar impuestos. Aquí les doy una aclaración importante que será para muchas tramas de aquí en adelante. En este mundo la civilización está dividida en un sistema de castas medio XD, donde pues las ranas son básicamente pueblerinos y granjeros a duras penas. Los sapos son básicamente la parte militarizada que subyuga a los primeros, siendo solamente los más arriba de estas tres razas los tritones, yendo esta misma a buscar problemas futuros al involucrarse con ellos en su propia búsqueda, algo que obviamente no olía bien tan solo con ver que Sprig no quería involucrarse, lo cual dice mucho, y vaya razón tenía, porque sus métodos para cobrar las deudas es básicamente hacer embargos a lo desgraciado, lo cual ya no le gustan al no ser tan cabrona como estos tres, menos ahora que el último en dicha lista negra era el propio Abu Hop. Finalmente Anne, a buena puta hora, se arrepiente de haberse metido en dicha idiotez, porque en esta ocasión la misma Anne es testigo de que dichos embargos no son merecidos, escalando todo en una pelea, la cual al tener desventaja numérica y armamentística, por poco vale cagada a la propia Anne, hasta que quién sabe por qué, de repente llega todo el puñetero pueblo a tranquilizar todo, lo que finalmente hace que estos asimilen a Anne como otra más de dicha comunidad. Además de que resulta que los impuestos no pagados por poco se los roba el alcalde, muy acorde a la política real. Dicho enfrentamiento con los que gobiernan entre comillas ese valle traerá otras consecuencias que veremos justamente porque en La Fuga nos trasladamos a lo que se dio al final del primer episodio, en la Zapotorre donde se encuentran los que rigen el valle, entre ellos el Capitán Mugre, que está a expensas de un contingente de soldados inútilmente estúpidos, además de otra cosita menor, ya que como recordamos, este mismo tiene de prisionera a Sasha, al sospechar de que es un potencial peligro y no les cuenta la verdad de las cosas, o eso hacía hasta que uno de los 750 peligros de este mundo, unas garzas gigantescas, atacan ese lugar que buena defensa no tiene como ya lo acabo de mencionar, aunque este cagadero sirve básicamente para demostrar algo clave para la amiga de Anne, ser una persona no muy empática con los otros, si no es para manipularlos a beneficio propio al destacar entre comillas cualidades para básicamente tenerlos comiendo de su mano, lo cual sirve de puta madre para que este ejército lleno de inútiles se les dé un conveniente power up para espantar las garzas de mierda. Luego de dicho enfrentamiento, pues el propio Mugre, viendo que el consejo de Sasha le sirvió para manipular exageradamente bien a un grupo de inútiles, pues a semejante peligro si la deja vagar sola. Bueno, si ignoramos obviamente a las mierdas de Anfibia, por lo que mejor le ofrece algo importante, ser su segunda al mando para reconstruir esa mierda del lugar, recuperar el control de esa zona y buscar a Anne Marcy, justamente cuando los otros cabrones del segmento anterior regresaron de Bosque Verruga, pues dicha travesía con esta cabrona empieza obviamente, que si no parece ser una persona amigable en estos 10 minutos, en sus próximas apariciones va a empeorar bastante. Después de esta parte bastante importante para la serie, volvemos otra vez a una extensa racha de episodios formulaicos de aquí a lo que resta de la primera temporada, salvo algunas excepciones, volviendo a hacer lo mismo de desarrollar personajes y pues presentar situaciones más sencillas para seguir con dicho ritmo, particularmente para Anne y los Plantar, dejando a que Abu Hop casi se vuelva político, a lo que aunque no lo crean será catalizador para una pendejada que veremos después, pues ya la travesía de estos cuatro para que Anne pueda volver a casa empieza a tener sus primeros pasos, con algunas idioteces de Sprig de por medio, lo típico. Ya hasta los últimos 4 episodios de la temporada empiezan las cosas más importantes. La primera de esas cosas tenemos un poquito más de ese mundo, ya que la idiota de Anne, al desesperarse por encontrar algo de la caja de la calamidad, junto con su compinche por excelencia, se van a un lugar poco fiable, el bazar bizarro, donde aparte de haber un huevo de amantes de lo ajeno, en el mismo parecían encontrar a alguien que tenía información de lo que estaban buscando, hasta que Abu Hop y su sabiduría se hacen presentes, al casi perder la puñetera caja por su normal en una de las tantas estupideces que hay en ese lugar. Y realmente Abu Hop se hace presente como tal, ya que al tener una suerte más conveniente que el carajo, un random que casi le roba la mochila y caja a Anne era el mismo Hop Pedaya pero disfrazado. Ignorando ese turbio pasado del mismo, Anne mejor le encarga dicho objeto a este mismo al ya tener un mínimo de paciencia, aunque realmente todo se vuelve a complicar más por las risas, ya que en medio de la puñetera noche, el propio Abu Hop sale y entierra la puñetera caja sin decirle un carajo a Anne. Tiene una explicación como sabemos y también una justificación que nos dirán luego, pero no deja de ser una reverenda estupidez que otra vez complica las cosas de manera totalmente conveniente. Volviendo momentáneamente después a los últimos momentos de relleno para la primera temporada, pero hablando de cosas más importantes, después de que reconozcan todo lo que Anne ha cambiado a lo largo de su estadía en Bosque Verruga, aún con todas sus cagadas, y que finalmente esta misma se vuelva a reencontrar
encontrar con Sasha y también con el contingente de sapos que vienen con ella, pasamos directamente al final de la temporada, con uno de los episodios más importantes y que será uno de los tantos puntos de inflexión para la historia, como veremos enseguida, el cual es precisamente la reunión. Comenzando con una costumbre de varios episodios importantes a partir de aquí, el iniciar con un flashback en la Tierra, en este caso 3 meses atrás, cuando todo era relativamente normal en la vida de nuestra protagonista, enfocándose precisamente en su modo de convivir con Sasha, la cual, como vimos ligeramente a mitad de temporada, pues es una persona que su especialidad número 1 es imponer sus cagadas y que la primera que se lo ponga no está muy contenta que digamos, sobre todo con Anne en medio de su cumpleaños 13, desembocando esa actitud. Y otro detallito que veremos más adelante, tremendo efecto mariposa para que acabaran en Anfibia, que hablando de, en el presente pues empieza la invasión del ejército de mugre a Bosque Verruga, o más bien supuesta invasión, ya que aparte de que los Plantar y Sasha se encuentren por primera vez no de la mejor manera posible, dicho encontronazo de ambas razas de anfibios es con una aparente motivación menos violenta, al ser supuestamente por el reencuentro de ambas amigas, cosa que por la conveniente estupidez que invade a los pobladores aceptan sin discusión ir a dicho evento bastante sospechoso. Una vez en la Sapo Torre, mientras los anfibios se van a un banquete común, pues tanto Anne y Sasha se van a su habitación de puta madre, teniendo mascotas dignas de la tierra, pero con el subnormal de Sprig parece ser el único cabrón que se vuelve un cagadero, más porque ni siquiera los dejan salir, ya que evidentemente esto es tremenda trampa para hacer prisioneras a las ranas, yéndose todo de madre no solo por esto, sino que de manera totalmente estúpida, y para beneficio de la trama, Sasha revela la verdadera intención de todo este teatro, debido a que, como les comenté hace unos minutos, Abu Hope, al haberse postulado como alcalde sin una rana, y por la pelea con los cobradores de impuestos, aun cuando perdió de manera humillante las puñeteras elecciones, eso levantó un sentimiento rebelde en toda esa región para oponerse a los sapos. Y te preguntarás, ¿para qué carajo trajeron a todo Bosque Verruga a la torre? Porque precisamente esos grupos rebeldes tienen como inspiración a Abu Hope, los cuales hizo creer que él es el líder de la rebelión, solamente queriendo ejecutarlo de manera muy poco piadosa, y quién sabe qué más hacer con los cabrones del pueblo. Dicho plan para suprimir una revuelta, que me da muchos aires comunistas, quién sabe por qué, porque está todo como no, por la cabrona de Sasha para irse de ese mundo a costa de vidas inocentes, lo cual evidentemente hace que Anne a las prisas tenga que sacar una solución de la cola para poder escapar de dicha prisión para que no se chinguen al subnormal de Abu Hope, lo cual no sirve para nada porque Sasha intuyó la obvia escapada, capturando a todos para llevárselos a la cima de la torre para que presencien la ejecución, y también que Anne también se coma un nuevo hostigamiento de su amiga entre comillas al tratar de salvar a Hopedaya, casi cayendo en la misma treta de no sé por qué Sprig se comporta realmente como un amigo que sabe apreciar las cualidades que tiene la propia Anne. Precisamente esta tiene que salvarles el culo a todos al enfrentarse a esta por fin, lo cual se hace en una pelea de espadazos, la misma pues se complica innecesariamente porque Sasha sabe más de combate que Anne, pero por habladora, y venirse arriba acaba perdiendo contra una principiante, ganando de paso una cortada en la cara y que Anne finalmente no acepte más maltratos de ella, aunque no se gana la supervivencia de Abu Hope, o eso hubiera pasado de no sé por qué plantaron bombas para empezar a reventar todo ese lugar de manera bastante XD, pero mira, mucha de la culpa de que el plan se cagara fue por no planificarlo bien, y precisamente como la torre se está haciendo mierda, por poco Sasha se va de sabático de no ser por Anne y los Plantar, pero como ni con 4 cabrones pueden sostenerla mucho tiempo, mientras de fondo suena tremendo temazo, al ver lo que se le está viniendo encima, pues Sasha mejor decide dejarse caer a una muerte segura, hasta que es salva in extremis por mugre, después acaba escapando todo Cristo del lugar, y pues ya por último Anne, viendo no de muy buena manera como los pocos soldados que quedan y su amiga toda tiesa se van del lugar, rompiendo en llanto ante semejante experiencia que acaba de vivir en poco tiempo, pero ya mínimo en Bosque Verruga, luego de semejante odisea, Anne y los Plantar ya reunidos como una familia consolidada, empiezan a planificar juntos la siguiente aventura para que Anne regrese finalmente a la Tierra, como veremos en los siguientes episodios obviamente. Pero en fin, y con esto finaliza la primera temporada de Anfibia, temporada 2. Ahora pasamos a la temporada más importante y con más episodios que servirán para el desarrollo de las cosas a partir de ahora, ya que aun cuando goce nuevamente de relleno por las situaciones planteadas o al ser manejado de mejor manera, hasta se llega a ser ciertamente importante inclusive, lo cual ocurre precisamente en sus primeros segmentos, los cuales son el plan de Anne y un fuerte en el camino, retomando todo del cagadero montado en Sapo Torre, cosa que le trae recuerdos no muy buenos a Anne precisamente, pero para más cosas buenas, Abu Hope y Polly llegan con una carreta más buena debido a que esos 4 ya ponen en la mesa, literalmente, la nueva travesía para ir hasta Nueva Topía, la única ciudad y capital de Anfibia, donde los tritones, la otra raza que les había mencionado, viven ahí y seguramente encuentren la manera para que Anne regrese a casa y también se podría reencontrar en el camino con su otra amiga, obviamente Marcy. Y todo este plan iba de puta madre hasta que debido a que se irán lejos del valle, pues por los peligros de ese mundo, tienen en un puño la granja y el futuro de los Plantar, lo cual le cala a Anne el saber que están arriesgando su culo para ayudarla, haciendo que, típico de ella, haga algunas cosas
cosas que salgan contraproducentes inclusive, pero al final mejor se entera de que obviamente ese viaje, que aunque sea peligroso, lo harán todos en conjunto como siempre lo planificaron, y aunque ocurra lo que sea. En el propio viaje hasta la capital del mundo, pues salir en un terreno que daría seguramente para 3 temporadas extras, pero con potencial para ser peligroso para esos cabrones, Abu Hop precisamente se saca de la manga algunas estrictas estrategias para salvaguardar a sus nietos, aunque sean bastante exageradas, pues tienen un punto bastante bueno, más por tener a dos cabrones que si los deja sueltos en un terreno desconocido, pues apaga y vámonos, porque tanto pueden explorar una de las ruinas de la desesperanza, lugar misteriosamente tecnológico y cargado con un lore bastante interesante, como hacer que ese lugar casi los mate, incluyendo también a Abu Hop por pendejo, aunque mínimo esta experiencia ablanda más a este mismo para que se puedan tomar ciertas libertades en su largo recorrido hasta Nueva Topía, y también de paso haber construido un robot en esas fábricas, pero eso mejor lo veremos enseguida. Posterior a este primer episodio, empezamos más con los segmentos formulaicos con el añadido de las vivencias nuevas de los Plantar, las pendejadas que aprenden y el desarrollo que obtienen en diferentes partes de Amphibia. Ya después, en un segmento más importante, ahora tenemos de vuelta a Sasha en la serie, más que en otra parte toda random, que contrario a ella misma que se la pasa preparándose como desgraciada, pues mugre a Dios muy buenas, agarrando una depresión por los acontecimientos de Zapotorre y que básicamente perdió todo. Y para acabarla de joder, pues ahora es considerado un traidor, lo cual le hace acreedor a una casa recompensas medio mal de la cabeza, la General Jubina, y pues evidentemente que aún con la nula condición física que tiene, escapen de esa cagapalos y se enfrenten a ella, ganándole por ser tremenda inútil para variar. Si no está cagada, el inicio de otro desmadre que veremos después, planificado precisamente por estos dos inútiles, más por Sasha, que sigue con su plan de recuperar el control de todo, cueste lo que cueste. Ya después de esto, finalmente llegamos a otro episodio bastante importante para la serie, por lo que vamos a ver precisamente en el reencuentro con Marcy, ya que justamente cuando Anne se estaba poniendo impaciente por no tener ni rastro de Marcy, finalmente ella junto con los Plantar acaban llegando a Nueva Topía precisamente, ciudad increíblemente buena a la vista, pero para complicar más la trama de este episodio, está cerrada a los extranjeros por unas mierdas que se echan a la capital de ese planeta, que antes de que se los cargue la chingada, nuestra protagonista se quita un peso de encima al encontrar finalmente a Marcy precisamente, la cual de manera muy distinta entre comillas a Sasha, aun cuando sea una friki de cuidado, es mucho más empática, no evitando por cierto que Sprig se le venga una paranoia bastante comprensible, luego de ya sabemos que. Pero antes de que me preguntara por qué carajo los cabrones de la ciudad más importante de ese mundo no hayan podido deshacerse de las cagadas que los atormentan de ese lugar, pues la propia Marcy planifica una estrategia para hacer dicha tarea, algo que no le agrada mucho no solo a Sprig por olerse alguna estupidez, sino que a Anne también no le agrada mucho, que debido a que la Tierra cada 2 segundos salvaba a Marcy de 50 idioteces, lo cual acaba siendo, quién sabe por qué, una ligera discusión que por poco le acaba costando la vida a Sprig, de no ser porque la misma Marcy demuestra su nivel de madurez más fuerte, salvando al propio Sprig con un spoiler como los que vimos con Anne, y ya cayéndole el hocico a ella precisamente, para que precisamente no se tenga que gastar en salvaguardar a su amiga, ganándose tras esta leve misión que Nueva Topía abra sus puertas para ver la capital desde su interior. Ya entre medio de una charla de estas dos, se vuelve a poner en pie lo importante que es para Anne encontrar a Sasha, además de que el rey de Amphibia, porque este mundo es una monarquía, desde este momento, aunque ni siquiera se nos haya presentado, recalco eso, nos hacen un ligero adelanto de un desmadre que se está montando ese mismo cabrón. Esta parte que acaba de comenzar de los Plantar recorriendo la propia Nueva Topía, aunque parecía que se iba a extender bastantes episodios, realmente solamente dura 5, contando el que acabamos de revisar, siendo la mayoría de ellos nada fuera de lo común más allá del típico desarrollo, sobre todo conocer un poco más a la nueva personaje que acabamos de tener y demostrar de nuevo el punto que en unos minutos me voy a extender bastante. También salvo 3 cositas importantes en esta parte. La primera es para la presentación de los Plantar con el rey Andrias, un tritón de tamaño monárquicamente grande, el cual a pesar de lo que acabamos de ver y su apariencia inicial, no parece ser el típico monarca repelente y aburrido, sino alguien que parece ser bastante agradable, usando gestos más típicos de los humanos, porque obviamente tanto convivir con Marcy le pasa alguna de sus costumbres típicas. Pero la cuestión esencial es cómo carajo regresar a estas a la Tierra, siendo la única alternativa la caja de la calamidad, que hasta ahorita pues han sido cuenta de que contrario a la primera vez que la vimos, ahora sus piedras están grises, lo cual hace que mientras Marcy y Andrias van a romperse la cabeza para averiguar más de la caja, pues los Plantar, como les dije, van a disfrutar de Nueva Topía con los impuestos de la población de Amphibia. Entre medio de una de sus travesías pues exploramos un poco más a la propia Anne y su nostalgia que le invade constantemente, particularmente por volver a estar con su madre, que a pesar de ser muy estricta con ella, con bastante motivo, pues obviamente la extraña, algo que pasa igualmente con Sprig, que a pesar de jamás haber conocido a sus padres por trágicos motivos que veremos ahorita, es una pequeña charla que pues sirve para explorar un poco más de ese dúo protagónico, lo cual es antes de que finalmente Marcy y Andrias digan todo lo que descubrieron de esa puta caja, luego de que esos 4 de la noche previa se montasen un desmadre en el castillo y por poco descubran algunas cositas nada agradables. Ahora sí, ya todos desvelados van a dicha reunión con Andrias, el cual repite la función que ya sabemos en la puñetera caja, pero también de que la manera para que vuelva a funcionar es recargar las 3 piedras en templos desperdigados por toda Amphibia. Esa misión es importante obviamente y debe de ser planificada antes de visitar su primer sitio, lo cual implica que Anne tendría que separarse de los Plantar para dicha mierda, lo cual obviamente no le agrada mucho dicha idea.
idea, teniendo aparentemente su última aventura juntos con un huevo de depresión de por medio, lo cual obviamente no sé tampoco que la despedida entre comillas sea más fácil, de no ser porque Marcy deja de ser tan fría en su pensamiento para que Anne sea feliz y se vaya de regreso al valle con su familia mientras hace todo el cagadero ella misma. Aunque eso sí, esta simple decisión sería otro de los catalizadores para el desmadre absoluto que veremos en el final de temporada. Después de que los Planta regresen al valle con muchas dificultades y cagadas de por medio, pasamos al cierre de una estupidez que vimos en la primera temporada, con Después de la lluvia, ya que luego de que ellos estuvieran esperando alguna noticia de Marcy, la misma ya dice que ellos están listos para su viaje al primero de los 3 templos a visitar, aunque de las cosas necesarias para dicha travesía obviamente está la caja de la calamidad, a lo que obviamente pone nerviosa a Bujob por la cosita que hizo a espaldas de Anne, que hablando de en la noche por un Diabolus Ex Machina más grande que el carajo, nuestra protagonista, quién sabe por qué, estaba dormida con su mochila puesta y escucha convenientemente que Abu Job en ese momento salió para buscar la caja que enterró, pero para complicar más todo, la propia caja no estaba en el lugar, a lo que se le revela a nuestra protagonista en toda la cara y de sopetón, orillando a Abu Job a que le explique malamente por qué carajo hizo semejante estupidez, aunque el sentimiento de traición que le cae a Anne y querer lo peor de Abu Job decide mandarlo a la mierda y se va al puñetero cerro en medio de la noche. Mejor Sprig y Polly convencen a su abuelo después para que vaya a arreglar todo este desmadre mientras ellos van a buscar la propia caja de la calamidad, tarea medio complicada para todos, tanto porque Abu Job, una vez se encuentra a Anne, obviamente no pretende escucharlo, además de que la propia caja estaba en medio de un nido de insectos todos pendejos, por obra del señor obviamente, porque de ser un poco más realista el asunto, Anne y sus amigas se habrán quedado en Anfibia para siempre, siendo solamente recuperar la caja y estos dos salvados porque Anne y Abu Job se unen momentáneamente para ello, consiguiéndolo obviamente, pero no quitándole rencor a nuestra protagonista, pero ya finalmente el propio Job Pedaya se digna por fin a explicar lo que llevó a hacer esa cosa en primer lugar, lo cual explica eso que les dije de Sprig y el por qué él y Polly no recuerdan casi nada de sus padres, ya que hace algunos años, cuando el propio Abu Job estaba fuera del pueblo, este mismo fue violentamente masacrado por unas garzas gigantescas. Entre esa masacre se encontraban los padres de ambos, lo cual le provocó que se autoprometiera salvaguardar a sus nietos a toda costa, sumándose a lo que leyó de la propia caja, pues lo orilló a cometer semejante error, a no ponerse a pensar en que rompió dicha promesa, al casi joder a Anne a costa de esto. A ver, todo esto está bastante bien, pero no me jodas. Obviamente, aun con todo lo bueno que tenía detrás, no quita que fue una decisión sumamente estúpida, que casi provoca lo peor para las protagonistas humanas, de no ser por básicamente el poder del guión, que por no ponerse a pensar un poco más las cosas, pues se mandó una cagada bastante grande. Y pues Anne también hace lo suyo, supuestamente lo perdona en ese momento al no ser tan cabrona, aunque en el siguiente episodio literalmente no es así ni de chiste, ya que luego de prometerse no ocultarse nada más para seguir adelante con la peligrosa misión, llega la propia Marcy en medio de un olor más tenso que el carajo, después separando la piedra a recargar para partir rumbo al primer templo en medio de un bosque. Este mismo contiene un huevo de desafíos que buscan usar la inteligencia de quienes osan entrar, a lo que no le trae mucha confianza a Anne, ya que aunque su amiga tenga un alto nivel de inteligencia, es de las típicas personas que cuando se enfocan demasiado en algo no se despegan, lo cual se demuestra al casi cagarles la vida con dichas pruebas, en las cuales se demuestra lo que les dije, lo de que Anne perdonase a Abu Job tan rápido era tremendo bait, algo que es mejor realmente porque se siente ya muy escueto que lo hicieran así nada más en 2 segundos, pero pues no deja de ser que estos dos cabrones sean más insoportables que el carajo en este episodio. Hasta la hija de puta de Anne hace unos comentarios bastante estúpidos e hirientes por igual, así nada más porque sí. La última de las pruebas sería un buen alivio para ambas situaciones del episodio, tanto hacer que Anne finalmente acepte que tienen todavía un camino por delante ella y Abu Job para sanar esta herida, o eso parecía porque literalmente para los siguientes episodios todo está como si nada, y también de paso que Marcy finalmente ya deje de obsesionarse tanto con las cosas que podrían dañar a los demás, recargando la piedra con otro spoilercillo en un retrete al ser ese el objetivo principal del templo, velar más por la humildad antes de ser un todo. Más que no acabaría aquí, porque Andreas en Novatopía ya está ansioso porque el plan de Marcy acabe al darnos a conocer de manera bastante prematura a varias cosas malas que se avecinan obviamente en el horizonte. Tras semejante racha de momentos importantes, volvemos a relajarnos más o menos con algunas cositas menores que hacen los protas en Bosque Verruga y también tener de paso a un nuevo miembro de la familia Planta. De ahí ahora sí pasamos directamente a la parte final de esta segunda temporada con varios episodios que la palabra importante hasta se les queda corta. Sigue habiendo relleno obviamente, pero pues ya es muy poco realmente y está más o menos bien. Primero pasamos al Ártico de Anfibia, donde la piedra verde da la indicación al segundo templo, que solo parece ser un portal sin nada más que pura puta nieve, hasta que el grupo se topa con una vieja conocida de Anne Sprig, la cual es Valeriana del Bazar Bizarro. Y como se ven anticipando en aquel episodio, pues esta misma es que les va a guiar al templo en persona para recargar la piedra, de manera medio XD, y que en muchas de las travesías para llegar hasta ese lugar casi matan a los Plantar o ponen a prueba la bondad de nuestra protagonista, la cual precisamente explota al sospechar lo peor de ella, que poco o nada hizo para llevarlos al puñetero templo en primer lugar, o eso parecía, ya que esta misma con dichas idioteces eran para demostrar que Anne es una persona que al final de todo acaba aceptando sus propias cagadas y demuestra con ello ser una persona agradable, además es digna para poder completar su misión de recargar toda la caja de la calamidad, para que ella y sus amigas finalmente puedan volver a casa, aunque después de que la puñetera piedra azul se tardara 50
50 años en cargar quién sabe por qué, y dejarla inconclusa por un malentendido bastante estúpido, podríamos pensar que sería un fatal error al ver que la piedra azul empieza a parpadear, pero literalmente es todo lo contrario. Sería una salvación para absolutamente todo, como veremos ahorita. Aunque pasando a otra parte diferente, nos ubicamos en una de las 4 sapotorres de Anfibia, donde precisamente todos los lores sapos están reunidos por alguna idiotez que presentará supuestamente Mugre, Sasha y sus 2 soldados de pocas luces, y esa cagada en sí sería incitar a todos los ejércitos de sapos a iniciar una rebelión contra Nuvatopía y el rey Andrias, cosa que parece muy bien recibida, salvo que obviamente al ser orquestada por una humana, 2 soldados de pocas luces como lo acabo de mencionar y un prófugo, pues no les convence un carajo, hasta que el Lord, que parecía más tieso que una tabla, les propone que si ellos 4 encuentran el mitológico mazo de guerra de un tal Bruno, aceptarán unirse a la rebelión sin pensárselo 2 veces, misión que no será fácil ni de chiste, ya que dicha arma está incrustada en una bestia gigantesca, solamente logrando el objetivo de llevar el mazo a la torre al guiar dicha cagada con todo y mazo lugar, más porque es infernalmente pesada, pero pues para Sasha, al estar más encabronada que el carajo porque Marcy y Anne no están trabajando con ella, y con ayuda de un spoiler igualmente, quita el puñetero mazo y evita que se destruya la torre con todo Cristo adentro, al darle tremendo putazo a dicha bestia, dándonos de paso dicha arma y confirmando que pues el plan de rebelión es efectivo para recibir apoyo de todos los sapos. Ya prosiguiendo con la misión de recargar al 100% la caja de la calamidad, en dicho episodio también, como es costumbre, tenemos un flashback de cómo Anne y Marcy conocieron a Sasha hace muchos años realmente. Después el equipo va directo a la montaña Ojo de la Muerte, un jodido volcán en pocas palabras, donde está el tercer templo, el cual obviamente por el calor infernal deja bastante secos a los Plantar, cosa que no ayuda mucho a que se pueda superar este mismo templo que básicamente es para la demostración de la fuerza física, a lo que sería un cagadero de los buenos para superar, hasta que son salvados in extremis por Sasha que había llegado al lugar. Encuentro que contrario a lo que uno podría pensar, es bastante amistoso, al supuestamente Sasha haber cambiado de actitud y solamente haber venido en compañía de Mugre, quién sabe cómo, para disculparse con Anne luego de haber hecho las reverendas estúpidas que hizo. Esta conveniente ayuda sería bastante útil. Al final del recorrido llegan a un combate con una puñetera bestia que provoca un campo de gravedad potenciado a lo bueno, para que los anfibios no puedan pelear y las 3 humanas a duras penas puedan, o más bien solamente una, que por una motivación conveniente dada por Anne, que destaca todo lo que hizo aun cuando provocó muchas mamadas, recuerda que literalmente la solución más sencilla es quitarse todo lo pesado y la armadura para liberarse de peso, para que de un simple espadazo mande al carajo dicha bestia, consiguiendo obtener el lugar para recargar la piedra y ya sabemos qué más. Ahora con la caja de la calamidad totalmente restaurada, solamente quedaría ir a Nuvatopía para que Andrias lo regrese a la tierra. Aunque para desgracia de la pobre Anne, lo del cambio de actitud tan repentino de Sasha obviamente era un tremendo bait, solamente usado por ella y Mugre para poder entrar a Nuvatopía y hacer sus estupideces. Aunque parezca no importarle tanto a Sasha, no es tan así. Más porque en su breve estadía previa en Bosque Verruga, aun cuando demuestre de todos modos seguir con esa obsesión de control por todo, y también de paso que se está empezando a arrepentir del cagadero que se está armando con Mugre, también ella y sus amigas saben aventarse tremendos temazos. En principio ya despidiéndose todos de Bosque Verruga, sobre todo luego de lo que significó ese lugar para su desarrollo personal. Digo que solo en principio, por lo que ya vamos a ver en ese definitivo cierre de la temporada, con probablemente el episodio más importante de la serie y que marcaría un antes y después para el desarrollo de toda la historia en general obviamente. Dicho episodio es La Hora de la Verdad. La importancia de este episodio se plasma desde que tenemos una advertencia de contenido. A ver, tampoco se esperen contenido explícito, pero sí tiene una justificación dicha advertencia. Y también obviamente que tengamos otro flashback en la Tierra, esta vez con Marcy, que mientras estaba en una biblioteca, casualmente se cae un libro, el cual tiene una explicación de qué es la caja de la calamidad y sus capacidades, no convenciéndola en principio, aunque todo se desmadra cuando vemos que al llegar a su casa, la misma empieza a discutir con sus padres y sale llorando del lugar, lo cual la orillaría a encontrar por una casualidad del tamaño de la galaxia aquella tienda donde estaba precisamente la caja, y como sabemos, esta misma se lo dijo a Sasha, y pues ya veremos después en unos cuantos minutos todo esto. Regresando al presente con todos llegando a Nuvatopía, donde Anne le invade algo de nostalgia antes de llegar al trono de Andrias, donde en lugar de obtener la caja, el plan que había hecho Sasha con Mugre se pone en marcha al dar por comenzado su golpe de estado y consecuente rebelión, al robar la caja y amenazar a Andrias con que si no se deja capturar, a chingar su madre la puñetera caja, teniendo Sasha todavía los ovarios del tamaño de la galaxia para actuar como si esto no fuera nada, cosa que evidentemente encabrona a Anne hasta los huevos, finalmente explotando y mandando definitivamente por un tubo su amistad con ella. Y como su plan también de usar la caja en su contra no funciona por obra del señor, pues los captura nada más consiguiendo que con la ira de Anne y la general Jubina se libren de ello y se vayan a otro lugar para poder pensar en qué carajo hacer contra este caos, algo que se ve imposible de hacer si no es por las super palabras motivacionales de nuestra prota, haciendo un enrevesado plan dividiendo el grupo en diferentes áreas para tanto liberar a Andrias, quitarse los sapos de encima y cerrar las puertas antes de que el ejército rebelde llegue al lugar. Pero si parecía que nuestros protagonistas solo iban a lidiar con este desmadre sapuno, pues para su desagradable sorpresa no será así, ya que mientras Sasha se estaba poniendo modo depre, quién sabe por qué, por una
conveniente pintura que estaba en el castillo, acaban descubriendo la horrible verdad detrás de las intenciones del propio Andreas, lo cual no pasaría a mayores de no ser por el plan de los otros tarados, orillando todo a que Mugre se agarra chingadazos con Sprig y Anne con Sasha, obviamente. Esta última se va directo a los espadazos porque Anne obviamente sigue reacia a dialogar siquiera, pero al final del día, ya sea por exceso de confianza o simplemente por tener el guión de su lado, ganan sus respectivos combates y consiguen detener la rebelión y liberan al rey Andreas, algo nada bueno, porque una vez todos reunidos en el castillo, ahora sí se va de madre todo con letras mayúsculas. Una vez le dan la caja a Andreas, les acaba revelando toda la verdad. Dicha mierda, efectivamente, la usaron sus antepasados, como mencionó, para ser una civilización bastante avanzada en el pasado, pero por algunas cosas Andreas acabó perdiendo dicha fuente de poder, que no era usada precisamente para exploraciones pacíficas como mencionó, sino para sanguinarias conquistas a través del multiverso, con este castillo hecho una base de operaciones flotante y con múltiples fábricas de robots de guerra. Aunque eso sí, este obviamente es el nuevo antagonista, pero uno de los más imbéciles que he revisado en este canal, porque hace la típica de comentarles su malísimo plan de invadir precisamente a la Tierra y conquistar todo con el poder de dicha caja. Pero si creían que esto era el colmo de los males, tenemos aquí tremendo plot twist, ya que de repente Marcy se interpone para evitar una pelea, provocando que Andreas le revele a estas dos toda la verdad. Resulta que Marcy siempre sabía de este plan, O al menos lo de viajar en el multiverso, lo de la conquista y si no capaz. y usando a sus amigas de paso, debido a que, como vimos al principio, todo este viaje en anfibia fue provocado por ella misma, al orquestar el robo de la caja por tener miedo de perder a sus amigas al saber que ella y sus padres se irían a otra parte. Esto es más duro para las otras dos, al ser revelado esto de putazo por el propio Andreas, que usó esa tremenda debilidad para manipular a todas y conseguir la caja completita y cargada. Semejante desmadre no les cae nada bien a ellas dos, al sentir tremenda puñalada por la espalda, que comprueba por centésima vez, por cierto, que realmente la amistad de ellas es reverenda porquería. Marcy tantito peor, al hacer este truculento plan a sus espaldas, motivada por egoísmo, una cobardía bastante notable y también una estupidez bastante grande. Del plan de Andreas tenemos hasta para llevar también, pero mejor esta hecatombe de cagadas la comentaré bastante a fondo en las conclusiones, por lo que mejor sigamos con el desmadre de ahorita. Aún con esa tremenda traición, obviamente no se quedarán de brazos cruzados, empezando una batalla campal en todo el medio contra los robots de plastilina, pero dicha batalla no será tan sencilla porque Andreas no se las dejaría servida, más que irónicamente acaba cagándose a sí mismo por hacer cagada a Ranabot y provocar que a Polly le crecieran sus patas por fin, robándose esta misma la caja de la calamidad y aparentemente asegurando todo, de no ser porque Andreas hace la jugada más sucia de todas, agarrar a Sprig como rehén y amenazar con tirarlo por la ventana, obligando a todos a retractarse para salvarlo. Y aun cuando hagan lo que él ordena, Anne, al decir que ya deja a su mejor amigo en paz, eso motiva más a Andreas a que pues simplemente lo deje caer al vacío y una muerte segura, obviamente, dejando perplejos a todos, pero todavía peor a Anne, obviamente al recordar esta misma varios momentos que vivió con él, lo cual sería el impulso final para darnos a conocer lo que literalmente se venía spoileando desde el primer episodio de la serie, debido a que por el coraje y las tristezas acumuladas, la piedra azul de la caja despierta una energía que fluye hacia Anne, despertando en esta misma un poder sobrehumano que, sumado a lo que siente obviamente, le da mejor batalla a Andreas, por poco acabando con él, de no ser porque dicho nuevo poder no lo sabe controlar obviamente, pero mínimo se tranquiliza al ver al propio Sprig con vida para su fortuna obviamente. Pero antes de ser acabados por Andreas, por ver semejante poder que despertó, Marcy acaba robando la caja de la calamidad para abrir un portal, aunque antes de meterse todos al mismo, Andreas va y empala a Marcy con su espada. El aquí el porqué de la advertencia. Solamente alcanzando a pedir perdón y mandar a los Plantar a otra parte, que resulta ser la Tierra, específicamente a la ciudad de Los Ángeles, el lugar donde la propia Anne vive. Aunque después de tragarnos unos buenos spoilers, todo lo que sigue lo veremos enseguida en los siguientes episodios. Pero en fin, y con esto finaliza la segunda temporada de Amphibia. Temporada 3. Pasamos directamente a la última temporada de la serie, que a pesar de contar con una para nada despreciable cantidad de episodios importantes, incluyendo también al final definitivo, se nota una desmejora en un huevo de cosas que voy a comentar tanto en este análisis como en las conclusiones muy a fondo, porque pasamos de semejante temporada y el final de la misma a un comienzo medio como se ve precisamente en la nueva normalidad, iniciando donde se quedó todo, con los Plantar estando en shock al estar en el mundo de Anne y precisamente en una de las ciudades más grandes de toda la Tierra, viendo un entorno completamente diferente para ellos. Pero lo más importante en esta parte es encontrar una manera para regresar a Amphibia, para salvar a sus amigas, como también que Anne vuelva finalmente a casa, queriendo hacer el esfuerzo para contar todo de a poco, menos lo importante porque sí, y ya finalmente reencontrarse con sus padres, dándoles la sorpresa de chingadazo de que se trajo de vuelta a 3 seres de otro universo. Pero ya después de explicar todo de manera más razonable y convencer a los señores Bunchoy que si pues dan a conocer los Plantar a la humanidad probablemente no duren vivos 2 días, ellos dejan que Anne cuide de ellos mientras
se encuentran cómo regresar a Anfibia, en una cuarentena algo tal vez exagerada, pero con una muy buena justificación. O eso era así, hasta que nuestra protagonista, que en momentos la inteligencia la persigue, pero ella es más rápida, pide un mínimo de exposición al exterior, literalmente haciendo lo contrario a salvaguardar los Plantar por un exceso de confianza, ya que aunque la Tierra no haya mucho peligro más allá de la propia humanidad, evidentemente Andreas desde Anfibia no se quedaría con un cabo muy suelto en sus planes de conquista, enviando un robot cazador a la Tierra para asesinar a esta amenaza a su poder. Además de que a pesar de ser atravesada literalmente por una puta arma blanca, Marcy sigue manteniéndose con vida, por algo que enseguida veremos. La primera travesía de los Plantar en la Tierra sale relativamente bien al mando de una Anne 50 veces más responsable que al principio de la serie, o eso estaba así, hasta que precisamente el robot que envió a Andreas llega al lugar para armar un desmadre, ganando tiempo precisamente al ver que igual que ellos trata de no alertar a nuestra civilización, dándoles cierta batalla, hasta que pues para tampoco alertar a sus padres se ven obligados a meterse a un frigorífico, donde al ser anfibios pues al bajar la temperatura se congelan literalmente, y para que no valgan madres tienen que aparecer los nuevos poderes de Anne como un deus ex machina para deshacerse del robot, que obviamente lo hacen así de manera bastante ligera para volver a complicar más todo de manera incoherente, pero de todas maneras esa salvación les cuesta un huevo de esfuerzo físico a la propia Anne, algo que los preocupa a todos, ya que pues obviamente todo el cagadero que viene por delante podría implicar volver a gastarse el físico para salvar a ellos precisamente, que aunque prometan no volver a llegar a ese extremo, será todo lo contrario como veremos enseguida. Ocurriendo eso precisamente durante los episodios formulaicos, pues Anne se las pasa putas para que no les pase nada a estos tres cabrones, pero bien que se queja esta misma de que los Plantar no saben cuidarse por sí mismos en la Tierra, pero también la misma, la primera de cambio, decide irse al lugar más público posible para exponerlos, además de ponerlos en peligro de paso, aunque eso sí, si piensan que esta es la pendejada más grande que hará Anne, pues ahorita vamos a ver la hecatombe de las estupideces. Y eso sí, para que no nos preguntemos por qué la serie se llama Anfibia, pero la misma no aparecerá en 3/4 de la temporada, pues tenemos algunos momentos para darnos a conocer de lo que se está montando del otro lado. Primero con la perspectiva de Sasha y Mugre, presenciando lo que pasó con Marcy y los Plantar, pero también a raíz de la expansión de Andreas y para salvaguardarse a sí mismos, pues se van a Bosque Verruga, donde al principio pues querían seguir con su idea de solo pasar por unos momentos ahí en lo que se organizaban para ver qué carajo hacer, algo que por fin significa un profundo cambio para la hasta ahora antagonista y traicionera por la espalda por excelencia, ya que después de ver en persona las consecuencias y que por estúpidos sentenciaron a muerte a Bosque Verruga, decide finalmente dejar de lado dicha actitud de mierda tras haberle hecho daño bastante fuerte a sus amigas y ponerse mejor a proteger primero a Bosque Verruga, y finalmente acabar fundando juntos la única esperanza Anfibia en conjunto con todos los pobladores de ese lugar. Mientras todo esto ocurrió en Anfibia, en la Tierra por los Plantar se la pasan lidiando con problemas muy pero muy ligeros a comparación de lo que pasa con el resto, limitándose a tener que lidiar con problemas muy terrícolas, decisiones estúpidas de Anne, conocer un poco más a los Bunchoi y sus costumbres, casi pareciendo esto un documental de la cultura de Tailandia, aunque no deja de ser muy interesante la verdad, etcétera, etcétera. Realmente no pasaría mucho más allá de eso, salvo porque en esa parte, además de encontrar, de manera bastante ilegal por cierto, una rápida solución para una trama posterior, finalmente Anne aprende a valorar un poco más a sus padres y el esfuerzo que hicieron cuando ella se perdió, o eso en teoría, precisamente en Anne la Exterminadora. Aquí de paso también se expone la mayor estupidez que hizo Anne en esta parte de la serie, ya que luego de que el robot cazador está sentenciado a encontrar a Anne o a explotar por insistencia de Andreas, esto coincide cuando la conciencia de Anne se empieza a alterar al no haberles dicho absolutamente nada a sus padres del cagadero que se está montando, llegando el propio robot cazador revelándole a los Bunchoi en toda la cara dichas estupideces guardadas, y de paso de que realmente Anne parece no haber madurado en esta parte, obligando a una persecución en toda el área metropolitana de Los Ángeles que casi les cuesta la vida. Mejor en un deshuesadero acorralados, Anne se ve obligada a comentar toda la verdad de lo que está pasando, luego de que hasta por nombre completo la llamen, algo que evidentemente por más que tenga la justificación de Anne de que todavía no estaba segura de lo que quería hacer para poder estar a los estándares esperados de sus padres, no quita que esta misma cometió semejante estupidez. Literalmente este meme que les estoy mostrando resume perfectamente a la Anne de la tercera temporada, la que toma las decisiones más pendejas que el carajo. Mejor explicando todo esto a buena hora para poder salvarse a sí mismos, con los poderes Deus Ex Machina, y por fin valorar lo que hicieron, hacen y harán por ella sus padres. Pero a pesar de haberse deshecho de esa gran piedra en el puto culo y haber salvado a la ciudad probablemente, hacer este cagadero en presencia de todo Dios no saldría gratis obviamente, porque en una oficina secreta del FBI ya se enteraron de todo esto y pretenden llamar a un tal señor X, que básicamente este mismo será el nuevo reemplazo de amenaza de integridad de los protas en nuestro planeta, siendo un estereotipado agente que se dedica precisamente a investigar los fenómenos extraterrestres, entre ellos obviamente a los Plantar, por semejante descuido que se mandó Anne, lo que provocó el callarse el puto hocico cuando literalmente no era necesario.
no dejando el que, como el propio señor X localiza los Plantars, sea una conveniencia más grande que el carajo, no encontrando a quienes buscaban, más y alterando a los padres de Anne, de que ahora tienen al puñetero gobierno federal de los Estados Unidos tras ellos. Aunque el encuentro con los Plantars y el señor X, que no es cercano ni del tercer tipo, se da literalmente en un cine, confirmándole a este mismo que efectivamente los Plantars son ranas antropomórficas, salvándose de puro milagro gracias a la cautela de Anne, que también las fuerzas especiales del FBI parezcan más policías de los estadios que otra cosa, y por los mejores personajes de este desastre de temporada, los señores Bunchoy, que con una técnica algo conveniente pero muy cagada la verdad, consiguieron rescatar a su hija para que por lo menos darles prórroga a estos 4 antes de lo que veremos enseguida. Pero previo a dicha cagada, pues tenemos algunos momentos simplemente para que nuestros protagonistas tengan más aventuras en la Tierra. Pero volviendo momentáneamente a la programación importante, tenemos a otro de los segmentos más importantes para la serie, y también ver por fin de nuevo al lugar principal de toda la puñetera serie en sí. Primero obviamente con el habitual flashback de cómo Marcy llegó al castillo de Novatopía, donde conoció a través de Lady Olivia las riquezas de esas tierras, que a pesar de jurar que las cuidaría, ya sabemos qué pasó. En el presente el ecosistema de todo ese mundo está siendo arrasado precisamente por todo lo que está haciendo Andreas, que hablando de tanto Lady Olivia como la propia Jubina, parecen ver que el subnormal de Andreas está empezando a enloquecerse, lo cual sumado a los despiadados planes que sepultarían a Anfibia, pues hacen que finalmente estas decidan traicionarlo para evitar eso, aunque la mejor opción que se les ocurre es buscar a Marcy para sus planes, aun cuando pues no les tengan mucha confianza a los humanos, pero la misma está en el puñetero sótano. Una vez sacándola del tanque estando más tiesa que el carajo, el rescate evidentemente no sería nada sencillo, ya que dicho cuarto empieza a asumir a esas tres en una realidad virtual con sus mayores temores, que aunque sea bastante realista la verdad, son tan imbéciles para ni siquiera cubrir todo el puñetero techo y peor, dejar los jodidos proyectores al descubierto, haciendo que Marcy, aún en ese estado, y Jubina se den cuenta de semejante bait y consigan destruir a una amalgama de la madre de Olivia, una larva y las amigas de Marcy de manera bastante sencilla, aunque dicho sistema de control alertó a Andreas para evitar que se escapen, ya que por fin se nos muestra de manera definitiva al verdadero malo malísimo de la historia. Esa cagada mecánica que habíamos visto previamente era la amo de Andreas, el núcleo, una máquina que contiene todas las mentes pasadas de los eruditos de este planeta, debido a que pues la tecnología del antiguo imperio de Novatopía fue tan avanzada, con 2 conquistas por semana obviamente, que lograron superar a la muerte y crear dicha mierda. Ese mismo sistema requiriendo un nuevo huésped, siendo dicha desafortunada la propia Marcy, aun cuando ni siquiera al propio Andreas le agradaba dicha idea, transfiriendo dicha conciencia colectiva a un traje bastante cabrón vestido por la propia Marcy, aunque dicho nuevo antagonista no lo volveremos a ver hasta más adelante, algo que serviría para que no lo considere el mejor antagonista de la serie, pero mejor lo explayamos más ahorita en unos minutos y sobre todo las puñeteras conclusiones que se me van a hacer jodidamente largas. Pero ahora retomando el relleno, digo las aventuras de los Plantars de la Tierra, parece ser que Anne no se cansó de tomar 50 decisiones estúpidas porque literalmente, aun cuando ya tengan muchas preocupaciones provenientes de Anfibia, sigue estando expensas de no revelarse a la humanidad, no solo por la integridad de los Plantars, sino también para evitar hacer spoilers de una conquista que viene, pero sobre todo del puñetero FBI, más por tener un agente especializado siguiéndolos detenidamente, y pues ahora Anne hace todo lo contrario varias veces, y pues bueno, también Andreas realmente no se molestó mucho que digamos en detener a la única amenaza que tiene latente, y lo poco que hizo no sirvió de absolutamente nada porque en la puñetera Tierra, los Plantars, en compañía de los Bunchoy y también con otros conocidos que les ayudaron anteriormente, consiguieron quitarse las últimas amenazas enviadas por él. Ya después de media temporada en Escape Anfibia, ocurre precisamente eso, ya que anteriormente se había presentado la única esperanza para regresar al puñetero escenario principal de esta serie, porque aun cuando no se liberen de las complicaciones tecnológicas por no equiparar el poder de la caja de la calamidad, que ahora sí nos explican cómo es que una caja de música puede teletransportar al infinito multiverso, literalmente usando la música, lo más cagapalos para este episodio es que ahora sí el FBI, luego de dar pena en algunos episodios, ya se van a poner serios para poder atrapar a los Plantars a toda costa, combinándose el atrapamiento con una mini depresión que la agarran bastante gratuita la verdad. Después de que los atrapen y monten un cagadero, tienen que revelarles a varios personajes humanos que hemos visto que por los Plantars son alienígenas. Finalmente se acaban armando entre todos un plan bastante pedorro que por poco sale mal, de no ser porque el señor X, al querer rebajar a Anne, hace que todos en conjunto la motiven a salvar a su familia y lograr todo lo demás que tiene pendiente, saliéndose con la suya momentáneamente, pero como tampoco consiguieron ni expandir el portal Anfibia, les vuelve a caer el puñetero FBI para hacer que el pendejo del señor X otra vez haga la misma estupidez, lo cual hace que por obra del señor Anne, ahora con todos sus poderes, se quite de encima a estos calientahuevos, expanda el portal y finalmente vuelvan en conjunto a Anfibia después de semanas atrapados en la Tierra, con el pequeño incentivo del apoyo de los Bunchoy. Aunque consiguieron eso, y que en parte también los Bunchoy sean en parte los que le darían una oportunidad a la Tierra para no ser aniquilada como veremos más adelante, regresan finalmente a una Anfibia moribunda y contaminada hasta las pelotas por todo lo que está haciendo Andreas. Ya
Después de huir hasta Bosque Verruga, hecho mierda obviamente, se acaban topando con algunos pobladores y la propia Sasha con un nuevo look, que en el sótano de la propia granja de los Plantar se montó literalmente la base de la resistencia que fundaron como ya hemos visto, siendo evidentemente Sasha la líder de ese lugar. Pero eso sí, aunque dejó de ser una cagada de persona, la misma carga que le dejó su pasado pues hace cometer estupideces muy propias de Anne. La primera de ellas se le ocurre literalmente nombrar a Anne como la comandante, aun cuando no sabe cómo ha cambiado ese mundo y los peligros que significó todo este nuevo reinado del terror de Andreas, mínimo repitiéndose dicha estupidez a buena hora, demostrando que pues Sasha es la única capaz para liderar ese movimiento, pero no quita la casi estupidez que se mandaba la propia Waybright. Durante los siguientes episodios, ese grupo opositor a la creciente tiranía muestra tanto su forma de vivir bastante militarizada y también algunos cuantos ataques que tiene que hacer para obtener recursos y darle algunos atascos a los planes conquistadores de Andreas, aunque evidentemente esos ataques son minúsculos al ser solo en Bosque Verruga y sus alrededores si acaso, y pues obviamente no afectan en nada al cuasi dominio total de Anfibia de Andreas, más porque no solo lidian con tanto pinche robot de plastilina o la fauna local controlada, sino que hasta con grupos anarquistas que solo están para joder las pelotas. Eso sí, esta parte final de la temporada y la serie en general trae muchos recuerdos del pasado, particularmente de la primera temporada y principios de la segunda, porque muchos de los antagonistas que habíamos visto ahora o se chingan finalmente o se acaban uniendo a la causa de los protagonistas. Después de esto, que no se detendrá por cierto, comienza la búsqueda de una guía para el cagadón que se está montando, usando la pista encontrada en la Tierra para buscar a una tal Madre Proteo, perteneciente a otra raza que en Anfibia son casi desconocidos, excepto por Sprig y Polly, por el dúo de Proteos que estaban camino hacia Nueva Topía, los cuales como siempre se la pasan peleando a lo desgraciado. Pero después de decirnos más sobre esa Madre Proteo y sobre su ciudad natal, Protea, estos dos tarados los llevan hasta esa ciudad en el centro del planeta que está plagada de esta raza que es bastante discriminadora y apática con los otros habitantes de Anfibia, particularmente la custodia de ese lugar precisamente, que está en grave peligro como el resto del continente por las estupideces que hace Andreas, que no es hasta que la propia Sasha demuestra su gran cambio al respaldar a dichos Proteos para que salven tanto a la ciudad, se quiten encima a esa custodia más repelente que el carajo y finalmente vayan hacia el templo de Madre Proteo. Dicha Proteo de proporciones titánicas pues es la más antigua de todos y pudiese saber más de una profecía que tiene la caja de la calamidad, aunque por complicaciones de salud al tener miles de años tienen que gastarse en curarla, algo que al final no acaba sirviendo para absolutamente nada, pero no les cuesta la vida de milagro únicamente por Abu Hop in extremis. Esta cagada fue tan innecesaria porque literalmente la profecía y toda la info importante la tenía escrita en el pinche techo. Para traducir un huevo de rimas y ambigüedades bastante XD, básicamente Anne, Sasha y Marcy, al ser las que regresaron dicho objeto Anfibia, fueron elegidas como parte de este verso que reza una ayuda para combatir a un ser antinatural formado a causa de la codicia y arrogancia de los propios anfibianos, el núcleo. Y el por qué Anne tiene poderes es porque los templos fueron usados para quitarles los poderes a sus amigas. Recordemos que solo 2 piedras fueron cargadas al 100%, información que aunque no parezca tan relevante que digamos, sí será bastante útil. Tras esto y que la resistencia se empieza a expandir por el ejército de sapos de Beatriz y también varios reclutamientos de otras facciones por diversas partes de Anfibia, entre medio por fin se dignaron a explorar un poco más al bando antagonista, viendo en parte cómo se comporta el núcleo en el cuerpo de Marcy, o como lo conocemos los amigos, Darcy. Pero lo más importante en esta parte es ver más del pasado tanto del Imperio de Nueva Topía como al mismo Andreas, que en compañía de sus amigos Bruno y Liv pues disfrutaban de la buena vida como personas importantes de ese lugar, explicando desde este punto algunas cosas que se ven en futuro, como el que el padre de Andreas, el rey Aldrich, pues se preocupa un huevo por las flaquezas que tiene su hijo, más porque sea el futuro rey y precisamente líder de la próxima conquista, que precisamente es a nuestro planeta en plena Edad Media, siendo un blanco muy fácil para que Andreas, el núcleo y el poderío militar de Nueva Topía exterminasen a la humanidad para secar a la Tierra de sus recursos. Pero la razón por la que el planeta sigue existiendo tras un milenio es porque estos tres, al estar jodiendo con el objeto más importante de dicha civilización, la propia Liv, al tocarla con las piedras, empieza a tener visiones del futuro sobre cosas que ya han pasado y lo que podría pasar de seguir usando dicha mierda, básicamente porque el invadir constantemente a otros mundos en todo el multiverso perturbaría todo a futuro, no solo el sistema multiversal, sino la propia civilización de Anfibia y probablemente acabaría un apocalipsis para ese mundo, aunque evidentemente tanto los propios líderes y el núcleo ignoran dicha advertencia al seguir con su egocentrismo y arrogancia para salvaguardarse a sí mismos, obligando a Liv a traicionar al propio Andreas, más presionado que el carajo para hacer algo por el futuro de su mundo, lo cual explicaría por qué carajo la caja de la calamidad estaba en la Tierra, también porque la despiadada maquinaria conquistadora se sepultó las cenizas y también porque existe el sistema de castas que ya les mencioné, que básicamente es en base al rencor del nuevo rey que mandó al carajo
a los sapos y particularmente a las ranas, lo cual evidentemente sigue atormentando al propio Andreas aún con tantos años, por semejante cagadero que se mandó en parte, y más porque ahora hasta el cabronazo del núcleo se lo sigue reprochando constantemente, no pasando mucho más allá de lo que veníamos viendo normalmente con nuestros protagonistas en esta parte de la serie, salvo que otra vez refuerce mi punto de que esta recta final de la serie consiste en el reencuentro con los viejos enemigos del pasado y que básicamente se hagan buenos, además de que también algo importante, Sprig acabará encontrando un tremendo hack oculto por ahí que servirá mucho como enseguida veremos. Pero en fin gente, ahora sí, tras un huevo y medio de tiempo que llevamos analizando esta puñetera serie, ahora sí vamos a la trilogía final de episodios que darán por finalizada, valga la redundancia, toda la historia que llevamos viendo en este video, empezando por el último episodio dividido en segmentos, pero de todas maneras ambos son importantes hasta decir basta, comenzando por temporada 3 episodio 16 segmento 1, los 3 ejércitos, donde a pocas horas de que el enemigo invada la tierra, estas dos se enteran a buena hora que pues el gigantesco ejército que luchará por el futuro de ese mundo no se mantendrá unido por el milenario conflicto entre las tres mayores razas de anfibia, lo cual implica romperse la cabeza para velar para que no se vaya a armar una puñetera guerra civil en la resistencia, aunque bien que esta cagada las tomó por sorpresa, no sé cómo no lo pensaron como una posibilidad, conociendo el historial que ellas mismas provocaron en muchas ocasiones, llevando todo a que la propia Anne haga algunas de sus cosas típicas que evidentemente no funcionan y casi provocan literalmente lo contrario a lo que estaban evitando, de no ser porque la misma Anne usa sus poderes para solucionar todo a buena hora, porque si no es casi agarras a chingadazos, no comprenderían que combaten por un bien común, haciendo que los tres jefes de ambas facciones, que casi se mataban entre ellos, ahora sí se les ocurra el plan para su batalla final, que contrario a lo previsto, deberá de ponerse en marcha a la voz de allá, porque la invasión empezará antes de tiempo. Ya para temporada 3, episodio 16, segmento 2, el principio del fin. Empezamos como siempre con los episodios sumamente importantes con un flashback en la Tierra, en una habitual pijamada de esas tres donde se demuestra un punto que justificaría la reverenda estupidez que hizo Marcy, aunque pues lo primordial en esta parte es la movilización de toda la resistencia, que básicamente todos los combatientes atacarán el castillo de Nueva Topía, mientras los protas irán directamente a por la caja de la calamidad, lo cual está aprovechado por estas dos para ponerse a discutir de lo que les había mencionado de Marcy, ya que pues aunque lo principal que llevó a todo este cagadero fue una decisión totalmente egoísta y arbitraria, injustificable, pues es que también ni Anne ni Sasha son inocentes, al tener las tres reverenda cagada de amistad como ya lo he mencionado varias veces, y pues hizo tremendo efecto dominó que llevaría a que se planteen seriamente que tal vez rescatar esa amistad será una odisea de las buenas. Pero ya mientras todo Cristo se parte el culo en combatir, pues estos seis entran al castillo para por fin darse cuenta de que pues el perdón a las traiciones serán bastante complicadas, pero pues obviamente sumamente importantes, además de que tampoco se libran de muchas complicaciones ni ellos ni los de tierra. Al final estas dos, con un jodido baile sincronizado, liberan tanto a Lady Olivia como a Jubina para poder entrar directamente en una trampa, porque ahí en el trono estaba precisamente Darcy, que ya sospechaba de eso por básicamente una conveniencia del tamaño de la galaxia, porque ahora resulta que el plan que hicieron todos los buenos casualmente es el mismo que pasó en una película favorita de Marcy, haciendo que al controlar su mente, pues estos cabrones ya intuían la movilización de ese tipo. A ver, era obvio que el plan no tendría que salir bien, porque si no, ya estaría hablando del episodio final y todavía quedan dos, pero no me jodas. Sacarse semejante conveniencia de la cola fue una estrategia muy pero muy pedorra. Repito, es entendible que estos cabrones ya intuían que seguramente les iba a caer algún intento de resistencia, pero el saber al pie de la letra que harían los buenos por un plan sacado de una película es un reverendo parche sin lógica alguna, así de sencillo. Pero ya después de reverenda cagada argumental, pues Darcy ya hace que la resistencia, de manera totalmente estúpida, decide dejar de pelear porque sus líderes fueron capturados obviamente, quedándole solamente asesinar a Anne por el peligro de conservar sus poderes, demostrando que pues saben un carajo de la caja y le sirve esto a nuestra protagonista para sembrar la duda en esta mente colectiva, colectivamente estúpida, para darles algunos momentos más de vida y pues para que básicamente presencien en persona ahora sí el comienzo oficial de la invasión hacia el planeta Tierra, llegando justamente a Los Ángeles, pero algunas cagadas y todo lo demás se quedará para el siguiente episodio, finalizando este de paso obviamente. Después de este episodio dividido y con cualquier tipo de intro, vamos directamente con temporada 3 episodio 17, a fondo, el episodio más largo de toda la serie y que de nueva cuenta empieza con la típica fórmula de las partes importantes, darnos un flashback en la Tierra que sirve para ver las estupideces que hacía ese trío en su escuela, cosa que obviamente a la directora no le gustaba un carajo, más porque se veía involucrada la propia Anne, que hasta ella misma mejor que Anne sabía de las cosas que hacía, como irse de la primera de cambio por la ruta fácil, no preocuparse por nada, ni siquiera ella misma, por ser una irresponsable y una fácil de pisotear por sus propias amigas, contrario a lo que sucede en la actualidad, siendo capturados de manera muy pero muy pedorra por los malos, porque en lugar de matarlos, o mínimo controlarlos con esporas, solamente los amarran así de sencillo, para que básicamente escuchen el malísimo discurso de presentación de Andreas
hacia los angelinos, pero aquí tenemos dos cosas bastante estúpidas y notorias. Dejando de lado a lo que rodea el plan de Andreas, que sí lo voy a machacar a grande en las conclusiones, pues no me joda las pelotas. Si vas a invadir la Tierra, hazlo en otra parte donde pues no haya ni Dios, para que no te estorbe y puedas exterminar a la humanidad, no en una de las ciudades más pobladas y que tiene literalmente una potencia militar tras sus espaldas, algo que en parte es causado por no ponernos más lugares de la Tierra que no sea esta puñetera ciudad o los Estados Unidos. Y hablando de, ahí está la otra cosa que no es tan grave pero sí deja que pensar, y es la inutilidad del ejército de Estados Unidos, aunque este se explica por la superioridad armamentística obviamente, pero pues no dejan de dar pena ajena como el FBI al principio de la temporada, que hablando de también, pues también estos en este cagadero se ve involucrado el señor X y otras dos personas, pero ya pasando con los protas, se consiguen librar aún sin los poderes de Anne por lo mismo que les dije, contemplando semejante caos en persona y mejor dedicándose a salvar a algunos civiles, con ayuda obviamente del propio X y nada más ni nadie menos que los señores Bunchoy, trabajando para el propio buró, porque como les dije, si no es por los mejores personajes de la temporada 3, la Tierra seguramente sería fiambre, al haber esparcido entre el ejército y el propio buró la noticia de dicha invasión, preparándose más o menos para poder repelerla. Por eso aparecieron en tiempo récord los propios cabrones, dándose una pausa para poder hacer varias cosas en la propia St. James Middle School, tanto que darse cuenta de lo más importante que tienen aparte de salvar a nuestro mundo, que básicamente salvar a Marcy, que durante ese mismo rato, pues el propio núcleo la tenía bajo control estricto al usar sus propias fantasías para mantenerla en ese lugar, mientras Darcy hace cagada y media a la ciudad californiana, además de que todos se dividen para que mientras Sasha y su equipo tratan de volver a irrumpir en el castillo, mientras que pues Anne y los Plantar tratarán de salvaguardar a los civiles y repeler el cagadero de robots de plastilina, tareas que evidentemente se complican hasta las pelotas, primero porque entre el armamento de los invasores trajeron fauna local, las mismas garzas que mataron a los padres de Sprague y Polly, que por obra del señor las consiguieron quién sabe cómo, algo que les provoca tremendo síndrome de estrés postraumático, por lo que significa volver a encontrarse con esos bichos de mierda, casi matando tanto a los Plantar como a los Bunchoy, aunque esto último es lo que finalmente les dio los huevos suficientes para quitarse el terror y deshacerse de manera bastante enrevesada de estas mismas, y con sus propias costumbres milenarias puedan hacerse del control de estas cosas para cagar el palo a Darcy y a Andreas obviamente. Ya del lado de Sasha y los otros, además de lidiar con unos robots cazadores, pues ya llegan a donde planeaban, para enfrentarse personalmente con Darcy en un 2 contra 1. Pero estas batallas se van al extremo, primero por insistencia de la propia Darcy, pues el pendejo de Andreas casi obliga a Anne a combatir a cambio de no usar su super cañón tipo Estrella de la Muerte, que mejor ni pregunto por qué no lo usaron nada más llegar a la Tierra. Algo que a pesar de ser una trampa aquí en China, pues al ver todos los cambios que sufrió en su personalidad y actitud en Anfibia, y con ayuda de los Plantar sobre todo, decide pelear por todos, ahora sí con sus poderes al máximo, cosa que irónicamente ni siquiera le da una ventaja. Ya después con Sasha y Mugre se están partiendo el culo para pelear contra Darcy, solamente consiguiendo que Mugre se quede sin brazo por venirse arriba por su normal, aunque también es de utilidad para que Sasha se encabrone a lo desgraciado y dé más batalla que estos dos juntos, contrario a la inútil de Anne, que hasta que le ponen una canción de K-pop bastante buena y que toda la ciudad le dé ánimos, ahí sí tiene un segundo aire para volver a la batalla. Algo que también pasa con Sasha, aunque la misma su normal cae en una trampa muy estúpida y solamente se gana una herida grave por la espalda. Pero contrario a lo que pasa en el mundo real, dentro de la propia conciencia colectiva, donde estaba atrapada Marcy, con unas perturbadoras versiones falsas de sus amigas, donde ahí finalmente después de un rato se da cuenta de que esto es tremenda trampa, aceptando la dura realidad que es no imponer sus deseos por encima de las cosas, por más difícil que sea, quedándose en las penumbras con la esperanza de que sus amigas salven el día antes de unirse a la malvada conciencia. Cosa que sí pasa, tal vez no tan rápido porque a Anne se le agotan otra vez sus poderes de cagada, pero es salvada in extremis porque por culpa del señor X y aquella mierda que descubrió Sprague, que básicamente era una carta escrita por Liv hacia Andreas en su exilio, esta cagada básicamente nos revela que ella fue la fundadora de la familia Plantar y de Bosque Verruga, pero que también durante ese tiempo aprendió que el cambio, a pesar de ser duro, siempre será importante para seguir con el camino, pidiendo únicamente que no se cierre a las nuevas personas a pesar de todo lo que sufrió este pedazo de animal hace un milenio, que él mismo al ponerse a llorar acabó cagando todo el plan para los malos, consiguiendo distraer a Darcy para que por la misma Sasha con sus últimas fuerzas le corte la conexión a Darcy. Porque sí, semejante portador del villano está limitado por una precaria tecnología que es muy peligrosa. Rescatando a Marcy y pues casi matando a Andreas, derrotando finalmente al malvado imperio de Nevatopia y finiquitando su invasión las dos, salvando sobre todo a Marcy por poco, disculpándose de ellas y perdonándose mutuamente todo el mal que se hicieron más o menos. Una vez hecho todo esto, pues ya nada más queda irse a arreglar algunos detallitos a Anfibia, dejando un cagadero a la tierra, pero mínimo no valió pirinola más allá de cierta parte de Los Ángeles. Y aunque se haya hecho el anuncio oficial que vencieron al enemigo, no es del todo así, ya que de repente todos, en medio del júbilo colectivo, contemplan en shock como la puñetera luna roja de Anfibia va directo hacia ellos, aunque antes de proseguir con esto que viene, finaliza este episodio obviamente. Pero bueno gente, ahora sí, después de haber estado bastante tiempo analizando todo lo que tiene esta serie para nosotros, vamos ahora al final definitivo con el segundo episodio más largo de toda la serie, que tiene bastante que comentar, por lo que ahora sí, para no extender tanto
tanto esta larga review de por sí, vamos directamente a con temporada 3, episodio final, número 18, lo más difícil. Iniciando donde se quedó todo, aunque un poquito antes, ya que como se vio en el episodio anterior, el puñetero núcleo sobrevivió al corte de conexión quién sabe cómo, propulsándose únicamente con el casco hacia la luna de Anfibia, donde tenía un lugar precisamente para convertir ese satélite en un arma propulsada, donde después de ver cómo se les viene la última amenaza, ahora sí, que se pudo ver inclusive desde el póster de la temporada 1, pues Andreas explica que dicha maniobra era un arma de autodestrucción para eliminar cualquier potencial amenaza al reinado de Nevatopia en su pleno apogeo, o sea que básicamente esta conciencia es un temeroso mal perdedor, pero para su fortuna llega precisamente Madre Proteo para echarles una mano, al ser ya la hora para poder ejecutar la profecía que se nos mencionó, que como les dije es más un pedido de auxilio que un hecho, ya que el poder que requiere destruir a la puñetera luna es tan grande que corren el peligro de perder la energía de la caja de la calamidad que sobra para volver a la Tierra, pero pues les vale madres y deciden hacerlo aún con este peligro. Pero de nuevo, la propia Madre Proteo les dice a Aang que este mismo poder para vencer al núcleo capaz y ni siquiera sea suficiente, solo teniendo como respaldo ante la tragedia un conjuro que usará todo el poder de las piedras de la calamidad, pero a cambio de la vida de quien lo utilice. Pero siguiendo con el plan principal, pues con ayuda de Valeriana, a través del poder que tienen todavía y con las piedras obviamente, les dan el poder definitivo a estas tres con su aspecto muy de anime, pero bastante llamativo. Ya no sé, hasta el espacio exterior para primero deshacerse de unas defensas todas pendejas que no son ningún obstáculo para semejante poder del trío de la calamidad, pero con el objetivo principal pues es más complicado para evitar su acercamiento hacia Anfibia, aún con también la ayuda de los pocos robots que quedan de Andreas, ya dejando este mismo por cierto de ser apenas un peón más del núcleo a buena hora. Este desmadre que se está montando obviamente, sumada que Sasha y Marcy empiezan a perder fuerza, hace que Anne se vea forzada mejor a usar dicho conjuro, aún con la evidente negativa de sus amigas, pero pues no queda de otra para salvar a todos, aceptando dicha mierda a regañadientes obviamente. Bueno, ellas dos menos Sprig, que se va hasta el puñetero centro de combate sin morir por la falta de oxígeno, quién sabe por qué, por no aceptar que Anne pelee sola, que hablando de, a esta misma al solo rogarle a las piedras que le echen una puñetera mano, pues ya le dan dicho poder superior, alcanzando Sprig solamente a despedirse de Anne a duras penas, mientras esta misma, pues ya con un rayo mágico, manda a la mierda definitivamente a la luna y al núcleo obviamente, lo cual como era obvio también, no sería nada barato, al dejarla moribunda esta misma, solamente alcanzando a llevarla a la superficie, pidiendo calma al haber tomado la mejor decisión para ella y ese mundo que la cambió para siempre, contando una de sus típicas payasadas antes de finalmente morir al desvanecerse en hojas. Pero como no vamos a tener un final triste aquí, vemos despertar a nuestra protagonista en un espacio diferente, donde se comunica con ella el guardián de las piedras de la caja de la calamidad, manifestado precisamente en Domino, explicándole básicamente que este apareció como un deus ex machina en todo el sentido de la palabra justamente cuando estaba por morir para hacer un backup de ella. Ojo, no es un clon, es ella misma pero revivida. Este ser que pareciera las ilustraciones más grotescas de un ángel, pues básicamente revivió a esta subnormal para que lo reemplace en su trabajo de ser un sádico de mierda, ya que creó estas piedras para ver cómo interactuaban los mortales con un poder casi infinito. Pero eso sí, tras 10.000 años de que el imperio de Nevatopia haya exterminado a especies, destruido planetas y dominar a placer muchas partes del universo, casi autoexterminándose, pues básicamente decidió quedarse tan así nada más, si no es hasta que la propia Anne y sus amigas casi se murieran, ahí sí decidió hacer algo. Bueno, Anne sí lo hizo. Pero tantito peor, al considerar a Anne como una candidata seria para tan titánica tarea de salvaguardar el multiverso, siendo que la propia Anne está consciente de que por cada acción buena que hace, comete 9.000 millones de errores como se vio en 57 episodios anteriores, rechazando semejante oferta de cagada, pero mínimo este cabrón bastante cruel puede hacer lo que les dije, pues no es tan hijo de puta, dejando que Anne siga creciendo como lo hizo y demostró en Anfibia, regresando la mejor a la vida para que probablemente cuando se muera a los 91 años ya pueda aceptar semejante oferta laboral. Tremendo spoiler se comió, por cierto. Llegando justo a tiempo cuando todos lamentaban dicha pérdida, pero además de este regalo les dejó una nueva oportunidad para seguir con sus renovadas vidas y evolucionar igualmente, unos fragmentos de las piedras de la calamidad, algo que es bueno para volver a la tierra, más significaría dejar Anfibia para siempre, aceptando que obviamente deben regresar a sus vidas como les dio la oportunidad del propio guardián, solamente quedando que cada una de las 3 heroínas de Anfibia se despidan de ese mundo que no solo ayudó a cambiar a cada una de ellas, sino que a todos los que significaron algo para las mismas, doliendo dicho adiós por todo lo que conlleva de trasfondo, particularmente con Anne, al ser tanto Abu Hope, Polly y sobre todo Sprig quienes la ayudaron en conjunto en varias vivencias, desarrollarse como persona y que a pesar de las infinitas distancias del multiverso, su vínculo jamás será olvidado obviamente. Tras este emotivo momento, una ovación a quienes salvaron este pantanoso mundo y un último abrazo de Sprig y Anne, ellas tres abandonan ese lugar y se destruye de paso la caja de la calamidad, quedándoles únicamente a los habitantes de ese mundo cambiar durante esa nueva oportunidad para vivir en paz y en armonía, mostrándonos por último el lugar principal de la serie y la evolución
repercusión que tuvo en 9 meses junto con sus habitantes obviamente, y como el legado de la propia Anne Bunchoy sigue y seguirá vivo seguramente, incluso la búsqueda de los nuevos lugares por explorar de ese planeta a manos de Sprigg y compañía obviamente. Una vez esto, pero ahora la Tierra, 10 años después de que el señor X se sacara una escueta solución para cubrir el cagadero montado a la invasión, vemos llegar al aeropuerto de Los Ángeles a una Marcy de adulta siendo recibida por Sasha, poniéndose un poco al día a las dos de lo que se dedican ellas mismas y más cosas que pasaron durante ese largo tiempo, llegando por último al Acuario del Pacífico, donde precisamente está la misma Anne siendo una herpetóloga del mismo recinto, en lo que le es fácil al conocer bastante de estos animales por su estadía en Anfibia, donde luego de que nuestra protagonista nos dé unas últimas palabras acerca de que los cambios duelen y suelen ser lo más difícil, pero al final del día te ayudarán y seguramente te traerán grandes recompensas en el futuro, ya viendo la otro final de la serie con varios de los icónicos lugares que vimos del mundo que las cambió para bien. Además de eso, una foto de nuestro grupo de protagonistas reunidas finalmente. Pero en fin, y con esto finaliza tanto el episodio, la tercera temporada, como también toda la serie de Anfibia. Esta serie la empecé a ver a finales del 2022, cuando ya tenía meses de haber finalizado, e igualmente fue a recomendación de unos conocidos, que aunque no superase ni de chiste a Gravity Falls y otras series que están en mi top, igualmente esta entra dentro de mis favoritas por varios motivos que vamos a ver en esa parte del tercer remake que hago en este canal obviamente. Más que ahora sí, estas conclusiones generales de 58 episodios, vamos a ser un poco más estrictos al haber más cosas negativas, no más que los aspectos positivos afortunadamente, pero de todas maneras no se queda corta en la cantidad de cagadas que ocurren en la misma serie. Por lo que como siempre lo hacemos en estas partes de las reviews, empecemos el análisis final por lo típico, el guión, su estructura y demás complementos a esta parte esencial. La propia serie maneja un guión que se mantiene sólido en la mayoría del tiempo, ya que nos va contando de a poco las cosas para ir explorando más aspectos como los personajes y sus situaciones, más que realmente aquí sí contamos con una nada despreciable cantidad de errores de todo tipo, ya sean conveniencias, parches argumentales, un huevo de Deus Ex Machina y sobre todo decisiones estúpidas. El ritmo de la historia se puede llegar a estancar también al tener esta serie un poquito bastante de relleno, sobre todo en la primera y la última mitad de la misma, que aunque al principio era del típico relleno que es eso, pero mínimo si era entretenido o hasta inclusive llegaba a ser útil a veces, después del final de la segunda temporada no sé qué pasó y les vino a la mente la mejor idea de meter el relleno del malo y que abuelte los últimos resquicios que quedaban de serie. Aún con esas todavía, el guión y su historia, que a pesar de no ser tan complejos ni nada obviamente, nos dan unas buenas enseñanzas y llegan a interesar al público, los cuales hacen que esté bastante bien, mejorables en varias cosas la verdad, pero de todas maneras bastante aceptables. Esto no quita que hubo una muy notable desmejora para la peor temporada de la serie, que es la 3, aunque eso seguramente se debió a decisiones que vinieron de arriba simplemente. Sobre todo notándose otra vez que Disney, como es costumbre, mete la cuchara cuando se llegan a producir sus puñeteros productos, e igualmente hace que muchos de los que trabajaron antaño con ellos, como por ejemplo Alex Hirsch, ya ni siquiera los quieran ver ni en pintura. Matt Bradley, el creador de la serie, por lo que yo sé todavía no ha llegado a ese punto, pero como fue evolucionando el ritmo de la serie, empiezo a sospechar que durante el transcurso de la producción de la tercera temporada se lo obligó a apresurar un poco el final de la serie. Por eso las dos tramas presentadas en dicha temporada se manejaron bastante apresuradamente, más sobre todo la parte de ver Anfibia casi posapocalíptica. No te digo que tuvieron que inventarse aquí 30 episodios para cada una de las cosas, pero no me negarás que sí se notó que Disney le metió mano a varias decisiones para que no solamente hayamos visto dicho apresuramiento, sino que varios errores y la notable baja de calidad que se vio impulsada por los mismos. Mejor prosiguiendo con la serie, en cuanto a los personajes y sus cosas, tenemos al aspecto que es tanto el mejor como el más lleno de cosas a comentar. Una de las partes más fundamentales es el desarrollo que reciben la mayoría de los mismos, sobre todo los principales, basándose sobre todo en darle situaciones complejas a resolver o conflictos personales o con otros personajes, generalmente teniendo que aprender lo que deben de aprender a la mala manera, aunque parece bastante genérico debido a lo que se plantea como ambiente de la serie, y lo que cargaban muchos de ellos antes de interactuar entre sí, pues sí es adecuado, más por el tiempo que se dio para esto, particularmente hablando de cada uno de los personajes, pues los mejores a mi consideración son el trío de protas humanas, especialmente Anne, al ser la protagonista principal obviamente. Algo que se nota un huevo de ellas tres es lo que llevo comentando durante toda la review, su amistad, que fue una reverenda cagada, que no sé cómo carajo se mantenía de esa manera, porque ninguna de las tres se salvaba de haber hecho algo malo o caer en los juegos de la otra. Anne ser la pisoteada por excelencia y no interesarse por absolutamente nada, ni siquiera ella misma. Marcy pues lo que hizo a expensas de ellas, y pues obviamente Sasha, su manipulación de carácter, que es bastante calientahuevos. No fue hasta que realmente se hicieron daño fuertemente
mente y aprender precisamente de mala manera las consecuencias de sus manipulaciones, cobardías y malas decisiones, que finalmente acabaron redimiéndose para salvar su futuro y el de sus amigos precisamente en Amphibia. Otro punto para la protagonista principal sería su relación familiar con los Plantar, que igualmente sufrió unos buenos baches bastante XD, especialmente con Abu Hop. No quita que con eso se supo establecer todo para ser uno de los mayores fuertes de toda la serie, que aunque dejando de lado esto bueno que ya comenté, pasamos a varias cagadas que cometieron los personajes que hasta algunos los convirtió en antagonistas inclusive. Algo que sí se me hizo muy escueto en este aspecto fue que a Sasha y a Marcy no se les dio mucha participación, impidiendo que se pudiera establecer una mayor evolución, que aún así se pudo lograr un relativo buen desarrollo con el poco tiempo de exposición. Pero hablando de las últimas cagadas que llevaron al plot principal, pues obviamente se basan en decisiones y conveniencias bastante pendejas, que pues por poco acaban en tragedia porque se suman a las pendejadas de los antagonistas. De los personajes más secundarios o que aparecieron más tarde, como los señores Bunchoi o todos los humanos que aparecen en la serie, pues también hay bastante tela para cortar. Primero que los padres de las tres protagonistas, cuando de repente se esfumaron de la faz de la tierra durante 5 meses, no se preocuparon mucho en hacer algo realmente. Peor en el caso de los Bunchoi y los Wu, porque pues se mantenía un buen contacto con sus hijas y en ningún momento se vio un intento bastante serio para poder rescatarlas. En el caso de los Waybright, pues es entendible porque se separaron en cierto punto, lo cual también nos explicaría el modo de actuar de Sasha. Pero para las otras dos familias que les mencioné, no se entiende por qué carajo esa actitud tan frívola, más cuando Anne regresó y ni siquiera se dignaron en hablar con los demás hasta que la propia Anne, desde el anonimato, avisó que Sasha y Marcy seguían con vida, pero de todas maneras no se vio mucho interés que digamos, lo cual puede llegar hasta ser bastante desolador si lo analizas bien. Que si estos personajes toman algunas decisiones medio XD, y en el caso de los Bunchoi me siguen pareciendo de lo mejor del desastre que fue la tercera temporada, pues mínimo ya no tienen tantas cagadas. Ya mejor de que todos los humanos sin excepción son imbéciles, mejor ni hablemos, porque sé que es un recurso cómico en muchos casos, pero pues no quita que es algo bastante XD y bastante irritable a veces. Los antagonistas para acabar con los personajes también tienen muchas idioteces que comentar, dejando que los dos principales, Andreas y el núcleo, son unos inútiles de campeonato. Primero, al dejar su malévolo plan en manos de un grupo de humanas y ranas, que si algo llegaba a salir mal, adiós muy buenas todos sus truculentos planes, más porque se llegaban a morir en el camino, a recargar la caja de la calamidad, Marcy de repente confesaba algo, o más estupideces que pudieron haber pasado. El manipular a la propia Marcy sí fue una jugada bastante inteligente, la verdad, pero pues lo que hicieron después es para llorar por no reír, porque aún con semejante poder que tienen estos dos, no pudieron vencer a la puñetera humanidad por culpa de tanto del poder del guión de los protagonistas como también su ineptitud y exceso de confianza. Y eso que Marcy inconscientemente les dio una muy buena charla de cómo está organizada la milicia y más información de la tierra. En el caso del núcleo es mucho más grave, al ser un vende humos de los buenos. El planteamiento y su presentación todo bastante bien, pero como lo hicieron sumamente tarde, lo mostraron tan poco y fue derrotado de nuevo por un exceso de confianza y también el cliché típico de que los protagonistas adolescentes le ganan una colectividad malévola y mucho más poderosa. Por eso hasta cuando Sasha fue antagonista o los que aparecieron en los episodios de relleno inclusive me parecen mucho más interesantes que estos dos inútiles. Andrea se llegaba a salvar de no ser por muchos spoilers dados de muy mala manera, que básicamente cagaron lo que pudo ser semejante plot twist, algo que tampoco me gusta nada de la serie, que aún con semejantes cagaderos que hay en esta parte, por los aspectos buenos que comenté y el carisma que gozan casi todos los personajes, sumó de las buenas interpretaciones de voz de Brenda Song, Justin Felbinger, Bill Farmer, Amanda Layton, Anna Akana, Troy Baker y Harley Tuyu, hacen que este sea el punto más fuerte de Amphibia, aún considerando todo lo que ya les dije. Pero bueno, ahora ya pasando a los últimos aspectos a comentar, pues tenemos primero a lo técnico visual, que a pesar de que por lo visto en los primeros bocetos de la serie y los pilotos que parecía ser mucho más turbia de lo que finalmente fue, no significó una desmejora para ser honestos, porque la identidad de Amphibia, de parecer una serie bastante infantilizada, pues se rompe con varias cositas que se muestran, incluyendo también los errores que ya fueron comentados, pero eso no quita que por la animación, los diseños mostrados y sobre todo tremenda banda sonora que se mandaron, incluyendo también a las canciones licenciadas, hacen que este también sea de lo mejor que goza la serie, a decir verdad. El doblaje es lo último que voy a comentar en esta larga review, ya que por desgracia, si en casi todo lo que llevo revisando de películas y series no me he quejado casi nada del doblaje, aquí sí tengo que lanzar una muy fuerte crítica a ese trabajo, ya que tiene demasiadas carencias y errores estúpidos, tanto el doblaje latinoamericano de Argentina y el similar de España. Obviamente nada es perfecto, pero el trabajo que hicieron para Amphibia o Amphibilandia como se llama en España, similar a como se llamaba la serie originalmente, es para reír por no llorar. Esto va más para la versión latinoamericana, que cuenta con errores muy graves, mala edición y adaptación bastante XD, entre muchos otros más, injustificables, aun cuando también haya ocurrido en cierta parte del doblaje la pandemia de COVID-19, pero no me puedes negar que estos errores son dignos más de una producción amateur que semejante presupuesto que se maneja Disney. El castellano pues tampoco se salva de sus cositas, ignorando obviamente a los modismos y la forma de hablar del país europeo, que ese sí es muy subjetivo y eso dependerá de la opinión de cada quien.
De facto, yo considero que este último es mucho mejor en cuestiones técnicas que el que muestra nuestra región, que tardó por cierto 2 años en salir por completo del final definitivo de la serie. Yo no sé a qué se debió esta pobre calidad de doblaje. Si los doblajes de Disney, a pesar de no ser muy buenos que digamos, tenían cierto estándar, que aquí literalmente se rompe por completo de manera totalmente arbitraria. Los actores de doblaje, no es muy justo criticar su trabajo por todo el esfuerzo, pero incluso también en esta parte hay muchas voces por mejorar, por lo que a mi consideración, este es también otro de los puntos más pedorros que he revisado de la serie, cosa que esta serie que se estaba empezando a hacer un hueco en la cultura popular, por todo lo bueno que comenté, llegando inclusive más allá de la propia serie para extenderse en otros productos, como por ejemplo el próximo libro que revisaré en mi otro canal que ya he usado varias veces en esta review, no se llega a explicar por qué se tomó este rumbo tan estúpido para el doblaje. Ya me estoy animando a hacer un video exclusivo porque literalmente tuve que hacer un documento exclusivo para este apartado, imagínense ustedes. Pero pues en fin, ya para no extendernos más de lo necesario, pues la verdad poco más que comentar. Así que, en conclusión, Amphibia es una buena serie animada, gozando de una historia entretenida, un mundo y un lore bastante interesante por explorar, personajes y sus historias bastante carismáticas y buenas, aspectos técnico-visuales destacables y mucho más, pues obviamente está bastante bien, pero lo que la reduce a no ser una de las mejores series es por varias carencias a nivel de guión, cagadas provocadas en el desarrollo de la historia, alargarse un poco más de lo necesario, o también que simplemente se apresuró mucho el ritmo en ciertas partes, además de un doblaje al español para no repetirse. Aún con todo esto que acabo de comentar, Matt Bradley y su equipo supieron darnos un atrapante mundo en esta serie y en otros productos a salir en un futuro, para que obviamente sigan haciéndose de un hueco en la cultura del internet, como ya lo mencioné. Tal vez no veamos más tal cual una continuación más en forma de serie, pero a través de otros medios como lo acabo de mencionar es muy pero muy factible, por lo que para hacer un resumen general de esta review, si buscas una serie que pueda ser entretenida y con aspectos destacables, aún con varias cositas a mejorar, pretende ser un herpetólogo o cualquiera que sea el motivo, esta puede llegar a ser una interesante opción a considerar, la cual por supuesto que yo sí te puedo llegar a recomendar, obviamente.